Dale. Bueno, estamos acá para presentar este libro. Mi nombre es Vladimir Sotocalco, soy antropólogo magíster en Ciencias Sociales y vengo a presentar este libro que se llama Fundo el Toro, Lucha Popular por la Tierra, Propiedad y Represión Política 1941-1974. Este libro surge de una inquietud personal porque no había visto un libro que abordara todo lo que pasó en el Fundo del Toro, porque no hay un libro que aborda el Fundo del Toro, solamente se han quedado los libros en abordar el capítulo brutal de lo que ocurrió especialmente el 20 de septiembre del 73 con la detención y posterior fusilamiento de varias personas que estaban ahí en ese asentamiento, pero nadie había explicado todo lo que había pasado en conjunto con el caso del Fundo del Toro. Además de la investigación que hice en el Archivo Nacional con la prensa y la documentación respectiva, y de los antecedentes que surgieron en el Poder Judicial, también últimamente surgió mucho antecedente a través de la Ley de Transparencia, específicamente del organismo de la CORA, Ministerio de Agricultura, CONAF, etcétera, etcétera, que permitieron tener una perspectiva más completa de lo que ocurrió de los hechos y no acotado como es un juicio del Poder Judicial donde tiene que ver los hechos y las causas de los respectivas muertes o violaciones de derechos humanos de determinadas personas. Bueno, el caso del Fundo del Toro tenemos que remontarlo hasta el año 41, donde se produce en la comuna de Fresia, en el sector de la isla, una de las primeras tomas. Hay que recordar que la comuna de Fresia es una comuna con ciertas características particulares, pertenecía al departamento de Puerto Varas en un minuto determinado, fue una comuna subdelegación, está ubicado en el sector noroeste de la provincia de Yanquihue, tiene un clima templado lluvioso, y ahí está emplazada la gran depresión de la depresión intermedia y también en lo que es la cordillera del Sarao. Es muy vinculado al tema agrícola, ganadero, especialmente ahí en la zona del Fundo del Toro, acá también en la provincia de Yanquihue. Bueno, ahí en el sector La Isla, el año 1941, comienzan a penetrar un grupo de pobladores, 9 familias, a través de Fermín Gros Espinosa, y producen las primeras tomas. Ellos conversan con los intendentes de la época, de la situación, ellos les manifiestan que pueden ocupar el lugar con todo el tema. Ellos comienzan a poblar, ocupar todo el tema, no tienen ningún problema, y además el gobierno de la época decía que estaba ya para expropiar ese terreno. Pero el 14 de mayo de 1946, a través de una orden judicial emanada del Poder Central y también de los organismos judiciales, especialmente porque esta fue una denuncia que vino de Alfredo Duhalde Vázquez, el vicepresidente de la República de Chile, que ordena ese desalojo particularmente, aunque ya los intendentes habían autorizado a esta gente a ocupar ese territorio. Se da la orden al receptor del juzgado de Puerto Varas, Jaime Beltrán, para que el teniente carabinero San Martín Correa más 15 carabineros y 27 civiles produzcan el desalojo en el lugar. Ellos ocupan para todo este operativo la casa de uno de los que se hacían propietarios de ahí del terreno, un señor Flores ahí, un dueño de fondo, y especialmente que estaba en ese momento ocupado por la señora Antonia Vergara, viuda de Flores. Entonces ocupan el lugar y después producen el desalojo, y bueno, esto lleva al saldo de 3 muertos y 14 heridos. Después de una dura lucha con presiones de este dueño de fondo, al final el gobierno cede y el año 1950 se logran para esta gente, se produzca la expropiación y bueno, lograr lo que ellos estaban buscando con este tema. Y eso se logra en mayo del año 1950. Después
pasaría un largo tiempo y el 29 de septiembre de 1970 Evaldo Rein compra el fondo al toro. Es una transacción que se hace en Puerto Varas. Ahí se hace esa transacción de este fondo y ya comienza a producirse ya los conflictos tempranos con el tema de esta situación. El fondo tenía cerca de 130 hectáreas y bueno, ya se ocupa el 12 de diciembre del año 1970. ¿Por qué se ocupa? Porque mucha gente estimaba que no estaba abandonado, no era ocupado y todo el tema. Y estos personajes accedían al terreno y todo el tema. Don Evaldo Rein comienza también a tener otra propiedad colindante que era Polizones, y ahí se produce un conflicto más agudo donde aparecen ya figuras que iban a estar vinculados también a lo que es el Fondo del Toro, como Óscar Arimente, entre otros, que iba a ser presidente del asentamiento del Toro. Y ahí ya se comienza a agudizar el tema. Evaldo Rein en Polizones tenía un convenio con Corfo para la producción del tema lechero en general. Y bueno, se producen los robos, los conflictos en general. Reino con los pobladores se llevaba muy mal, no permitía que los pobladores accedieran, por ejemplo, a un camino. Por ejemplo, los estudiantes, los escolares, para ir a la escuela del sector La Isla, al atravesar ese sector, ir para allá y todo el tema, tenían el problema de que los dueños de fondo lo agarraban a balazos. Agarraban a balazos a niños, no importaba nada, niños pobladores, no importaba todo el tema. Entonces ese era ya uno de los primeros problemas que tuvieron con los pobladores y la gente que vivía ahí. Entonces, bueno, ellos comenzaron a tomarse eso y ellos, como ellos se reconocían a sí mismos que eran vivientes del lugar, por eso hacían esta toma de esta situación. Ya llegado el tema del tiempo de la Unidad Popular, comienzan todas las gestiones para hacer la expropiación del Fondo del Toro. Y ahí se produce y también se ve también la situación del Fondo Polizones, y ahí ya se comienza a hacerse una disputa general de esta situación. Una de las posturas de los pobladores que decían que ellos eran vivientes del lugar, que ellos tenían derecho a ocupar el lugar, que tenían derecho a vivir, porque nunca habían visto a nadie por el tema, y de los dueños de fondo que a través de Agro Yanquihue y sus organismos ellos decían no, que somos dueños de este lugar, que compramos todo, tal. Esto es como una dinámica que yo voy a explicarlo después en otro libro sobre el caso de la matanza del Fondo Mirador, de estos dueños alemanes que ellos creaban terreno, se apropiaban de terreno y lo dividían a través de las redes familiares. Entonces ellos ocupaban un terreno, le colocaban un nombre de fantasía y otro terreno con un nombre de fantasía, y ellos también a través de las redes familiares siempre estaban vinculados. En el caso de Don Evaldo, él tenía varias propiedades en distintos puntos y su señor también accedía a otros puntos también de propiedades. Entonces esa era la dinámica. El gobierno veía que no tenía la cantidad de hectáreas para poder explotarse, etcétera. Y eso fue la disputa entre el año 70, 71 y 72. Hasta que, bueno, Yasser Chol, el ministro de Agricultura de ese tiempo, viene a la zona, ve la realidad en terreno y comienza a ver que la realidad no es la misma que la zona central, y comienza a ver esta subdivisión de terreno y todo el tema. Y al final, después de una reunión de la CORA, el 10 de marzo de 1972, se decide la expropiación de este terreno del Fondo del Toro. Se logra la expropiación definitiva y todo el tema, y se hace todo un estudio técnico respecto a esta expropiación, porque eso es algo que nos salía en el informe en el caso del Poder Judicial, las características técnicas y los estudios que determinaron la expropiación del Fondo del Toro, que eso podemos acceder ahora, esa documentación, esos antecedentes. Y ahí se explica que se decidió la expropiación de un retraso del terreno de 36 cuadras y otros 48 cuadras, denominado Fondo del Toro, en la comuna de Fresia,
por la causal establecida en el artículo 4, tanto de la ley de 16.640 de la reforma agraria, ¿está? Que eso viene de la época de Frey. Se explica una serie de características técnicas que lo pueden encontrar en el libro, todos los detalles. Y al final, entre las conclusiones, se determina que se expropia por encontrar mal explotado la totalidad de los predios rústicos, dejar constancia de los derechos de protección de agua, tanto, y de indemnización respectiva. O sea, se cumple todo lo que establece la ley. Esta no es una locura, ni una cosa, ni mucho. Se cumplieron todo lo que establecía la ley de ese tiempo para llevar a la expropiación de este terreno del Fondo del Toro. Y aquí me tengo que detener para explicar algunas cosas, porque hay gente que confunde temas, de repente se idealiza el tema. Yo de repente he visto varias cosas que se idealizan cosas y no se tienen cosas que se tienen que explicar, que son cosas conceptuales. En febrero del año 1972 surge el Centro de Reforma Agraria Luciano Cruz. Ese lleva un nombre de una dirigente del MIR que muere producto de una fuga de gas, recuerdo yo, en los años 70 y tantos, que surge, que queda cerca en la zona de Fresia, todo el tema, cerca del pueblo de Fresia, ahí colinda con toda una serie de predios colindantes, donde se comienza a trabajar. Hay que entender que los centros de reforma agraria, que era una política del gobierno de la Unión Popular, eran establecer una forma de orden de todo el tema de la producción, del trabajo, de todo el tema, para darle una cierta articulación a este trabajo que se estaba dando de lo que pretendía la Unidad Popular. Eso es muy distinto a lo que pretendían otros, que son los asentamientos, que quedaran en asentamientos y todo el tema, porque era como un objetivo de varios de que no se llegara a más en ese sentido. Entonces los CERA, como tenía todo una política que era una organización transitoria por un periodo de 5 años, donde se asignaría la tierra a la propiedad colectiva de todos los integrantes de los centros tenían que constituirse por 2 o más predios, redistribución del trabajo, todo el tema, y la diferencia con los asentamientos, que esto es un tema que me habría gustado que a varias gente le habría quedado claro, pero bueno, tenemos el video que va claro a ellos. Es que en el CERA todos los campesinos eran parte del proceso de reforma agraria sin distinción y los mismos derechos de los centros de reforma agraria. En cambio, en el asentamiento, solo los asentados y a veces los socios tenían los mismos derechos y así dividían los trabajos teniendo una fuerza laboral sin derechos. Otra diferencia era que el CERA rompía los vínculos con el latifundio, en cambio en asentamientos no. Por eso habían asentamientos vinculados a opositores de la Unidad Popular, vinculados a la democracia cristiana y todo el tema, que llevaban a esto para que no funcionara. No funcionara en el tema productivo, no funcionara en nada. Que era como ese, como el objetivo. Oh, hola. Y eso era como el objetivo para entender la diferencia de los centros de reforma agraria y de los asentamientos. Y también en la CERA participaban las mujeres y los jóvenes en actividades en el centro. En el asentamiento los derechos eran pocos y no incorporaban a las mujeres ni la juventud. Quería partir con esto para que se entendiera conceptualmente un término que no se entiende, no se conoce, y todo el tema para entender el contexto del proceso que se estaba llevando en el Fondo del Toro. El Fondo del Toro, la gente que estaba sentada y que logró la expropiación, comienza a sumarse al trabajo y a vincularse con el Centro de Reforma Agraria. Producto del golpe no se llegaría a desarrollar todo ese tema, pero es algo que se debe tener en claro en sí. Bueno, con la expropiación, bueno, se logran una serie de avances, una serie de cosas que yo le voy a explicar, pero antes tengo que centrarme un poco en la ruta de estos criminales, que son los dueños del fondo, el señor Evaldo Rehn y sus hijos en general. Bueno, después de lograrse la expropiación, bueno, ellos comienzan a actuar violentamente
con varias personas, el día jueves 16 de marzo a las 7:30 horas, mientras el interventor en los predios del Toro, Rincón y Coligüe visitaron los predios indicados en el primero, mientras hacía su salida hacia Puerto Montt, acompañado por el presidente de la Federación Campesino José Sánchez, y 2 campesinos del lugar, Obando, fueron interceptados por intermedio de un tractor por los hijos del señor Rey, quienes portaban armas, un rifle automático de 25 tiros y un revólver, y procedieron a amenazar de muerte a estas personas por espacio de 15 minutos. En eso se quedó constancia de la tenencia de Fresia. Así seguirían los roces, seguirían las situaciones conflictivas ahí en el Toro. Es más, cuando comienza a desarrollarse el tema del asentamiento, cuando van a dejar los tarros de leche para la empresa, todo el tema, no hallaron nada mejor, lo dijo, de agarrar a balazo a la gente que iba a dejar los tarros. Entonces la gente tenía que esconderse los tarros para que no recibiera balazos de ellos, como se relata en los testimonios de la época de lo que pasaba en general en el Fondo del Toro en general. En el asentamiento comienzan a haber una serie de procesos gracias a la expropiación que son importantes. No voy a centrar mucho en el caso de las familias, los detalles, porque lo pueden leer en el libro. Hay que decir que el terreno ocupado en el asentamiento eran cerca de 300 hectáreas. No era montañoso y había bosque pequeño. Habían 5 familias, no voy a entrar en detalle de las familias porque lo pueden ver en el libro en general. Primero ocuparon un galpón para hospedarse, después construyeron las casas y se ubicaron en determinados lados. Ahí habían 7 casitas, se ubicaron alrededor de un estero que daba al río Cañal, quedando la casa de Óscar Alimenti un poco más retirada. Por otra parte, la casa patronal, donde vivían los señores Reyes, está ubicada a unos 1000 metros de distancia de la casa del asentamiento. Al asentamiento todos los días llegaban personas a trabajar que eran contratadas por distintas labores, de malezado, hacer cercos, siembra o otras actividades, considerando los trabajos operinos, eran cerca de 30 personas en el lugar. Se trabajaba la tierra, se criaba animales, y con la expropiación la Cora les proporcionó maquinaria, tractores, colosos, cultivadores y otras herramientas, y se logró por intermedio del Banco del Estado un crédito para comprar novillos, llegando a tener 80 ejemplares, y se ponía una lechería cuyos productos se entregaban a la lechería del sur. O sea, había todo un desarrollo productivo, todo el tema, porque eso, me quería centrar en esto, porque esa cosa no se cuenta en esto. No se cuenta de todo ese trabajo de desarrollo productivo, todo el tema. Porque esto es una investigación judicial y se centra en crímenes y todo el tema, y no había abordado todo ese tema, todo ese aspecto que se había desarrollado. Porque había un desarrollo productivo, había toda una mecánica. ¿Por qué? Porque la idea de la unidad popular en general era llevar a algo más productivo, generar un vínculo con la matriz productiva en general. Se miraba un poco también más que a los estados socialistas, se miraba también a los estados de Escandinavia, el proyecto de estado de bienestar en general. Que eso es con la mirada que yo creo que eso es lo que apuntaba Salvador Allende, más que el estado socialista y otros lugares en general. Respecto a la instrucción y capacitación, hay que decir que en el Fondo del Toro llegó gente de la Universidad de Chile, la sede de Osorno, y ellos hacían extensiones, películas y charlas para capacitar a todos. Ahora bien, hay otro aspecto, aquí vamos a entrar en una pequeña polémica, pero hay que también explicarlo: la participación del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Bien. Yo estimo que se ha idealizado mucho el tema y eso no aporta a la historia. Una cosa es la idealización, la mitificación de esos hechos, y otra cosa es la realidad histórica. En el caso del MIR, como explica bien el secretario regional del MIR, Hugo Carcamugaray, que se plegaban en toda la zona, y en todos sus lugares ellos no tenían recursos propios y todo el tema, no contaban con recursos propios para hacer sus labores políticas.
José Mario Cárcamo Garay. No, Es el Hugo. secretario regional del MIR, Hugo Cárcamo Garay. Ok. Y hay que explicar eso porque es fundamental. Entonces, ¿qué se hace? O sea, vamos a apoyar a la gente del asentamiento con las políticas de que hace el gobierno de la época. Porque eso es la realidad, que eso es lo que se hace. Entonces, lo que se hace en el Fondo del Toro es apoyar la toma y la acción en los campesinos. Se fortaleció la capacitación de niños, adultos para aprender a leer, comprender matemática, historia, pero en el marco de la estructura de las escuelas del país, las políticas que se hacían en el país. O sea, tomamos estas políticas, apoyamos todo el tema, pero con las políticas que establecía el gobierno popular y las dinámicas y las estructuras, que no había como una cosa fuera de eso, para que quede claro. Y todo esto de trabajo y desarrollo productivo en lugar contaba con el apoyo financiero y técnico de la CORA, donde los campesinos se comprometían a pagar los créditos junto con los insumos que proporcionaba INDAP a través de la herramienta de capacitación. Esto quiero que quede muy claro, o sea, las actividades del MIR en el asentamiento del Toro se enfocaban a las que hacían las políticas de la Unidad Popular. Política. Sí, las políticas que estaban y las estructuras que había establecido la Unidad Popular en materia de reforma agraria, etc. Entonces, en este contexto aquí vamos a hablar un poco de estos personajes, estaba José Cárcamo Garay, de profesión técnico agrícola, 26 años, militante del MIR, quien estaba asesorando a los campesinos. José Antonio Barriga, 23 años, obrero agrícola, militante del MIR, campesino del sector que se especializó en Cuba en cooperativismo, tenía la intención de desarrollar esta actividad en el fondo. Francisco del Carmen Avendaño Borges, de 20 años, profesor normalista, militante del MIR, que trabajaba en la educación popular de los adultos y educación formal para los niños y adolescentes. Trabajaba como profesor de la escuela La Isla y vivía solo en el lugar y era dirigente regional del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. O sea, ellos hacían su trabajo, pero vinculado a toda esta dinámica. Sí. El asentamiento también se nombran que iban a alojar en varias ocasiones José Fernández Clemes, de 20 años, empleado, estudiante de agronomía, militante del MIR, y Mario César Torres Velázquez, 32 años, linotepistas, que ayudaban en trámite y enseñaron en varias labores a los lugareños. Eso para que quede más o menos claro todo el tema. Cuando se establece la ley de control de armas, comienza el hostigamiento contra los pobladores, comienzan las acciones con que actúan ya carabineros y fuerzas armadas bajo la excusa de la ley de armas, y comienza ya a amedrentar una figura que se llama René Villarroel Suazo, que era conocido como Juan Metralla en Fresia. Ahí comienza ya. Y bueno, ahí después entramos a todo este capítulo que ya es conocido, que es el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73. Pero también hay que explicar un poquito que en el 11 de septiembre la situación de violencia comenzó el mismo día. Comienza René Villarroel a amenazar a los habitantes, todo el tema. Comienzan a haber rumores de la interacción entre carabineros y civiles para hacer acciones represivas contra los pobladores. Los hombres tienen que ocultarse en esos días. También llegan un grupo de carabineros y civiles que en estado de debilidad ingresan en algunas casas preguntando por hombres de los asentamientos y regalándose todo el tema. Pero ya estaba el ambiente represivo rondando. Después aparecen, se acercan al asentamiento una serie de jóvenes. Viene José Fernández Clemes, Mario Torres Velázquez, Francisco Avendaño Borges, José Cárcamo Garay. El día 19 de septiembre, cerca de 15 horas, arribaron al asentamiento este grupo de 4 jóvenes. Y el día 20 de septiembre de 1973, cerca de las 9 horas, mientras estaban preparando los campesinos para salir a trabajar, llegan 300 militares, entre ellos funcionarios de ejército, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, respaldados por 2 helicópteros, y iban tirando bombas a los bosques mientras aviones pillados sobrevolaban el sector. Y ahí, ¿qué hacen estos fuerzas represivas? Dividen a los pobladores en 2 grupos. Un grupo
un grupo que son José Fermín Clemen, Mario Torres Velázquez, Francisco Avendaño Borges, José Cárcamo Garay, Oscar Arimenti, José Barría. Lo dejaron fuera de un galpón custodiado por militares, bueno, en mal estado todo el tema, mientras que al resto de hombres lo dejaron al interior de un galpón que estaba en el asentamiento donde fueron torturados por los militares y carabineros. A las 18 horas, cerca del galpón aterrizó un helicóptero, el cual descendieron soldados, extendieron una carpa grande de color verde, en el cual pusieron armamento del ejército que posteriormente apareció en la prensa, como un arsenal de armas del asentamiento al Toro, con un claro montaje obviamente. Y posteriormente subieron al helicóptero a las personas que estaban afuera del galpón, los que tenían sus extremidades fracturadas. Bueno, los soldados lo subieron como bulto y no pudieron caminar y partieron a Puerto Montt. Ahí fue Mario César Torres Velázquez, José Mario Cárcamo Garay, Francisco del Carmen Avendaño Borges, Oscar Arimenti Medina, José Luis Fermín Clemen y José Antonio Barría, que llegaron a la ciudad, permanecieron detenidos en malas condiciones en el cuartel de policía de investigaciones. Después se establece el Consejo de Guerra el 11 de octubre del 73, los acusa con la pena de muerte por la supuesta responsabilidad que les cabía como autores del delito de traición, contemplado en el artículo 248 del Código 2 del Código de Justicia Militar, y la sentencia se ejecuta el 19 de octubre del 73 a las 9 horas en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Chile, ubicadas en el sector Chamisa de Puerto Montt, donde fallecen 6 de los condenados. Bueno, ahí ya Comisión Reti, Poder Judicial, ya han determinado una serie de cosas y hay sentencia sobre esta situación en general. Respecto al segundo grupo, detenidos en el asentamiento del Toro, el 20 de septiembre del 73, fueron llevados a la tenencia de Francia, llegaron a las 19 horas, donde estuvieron detenidos durante 3 días, eran cerca de 50 personas, entre estas unas 20 mujeres. En todo este tiempo fueron torturados, sacados al patio, donde los engarreaban con agua, los obligaban a tenderse en el suelo y los soldados caminaban sobre su cuerpo, recibiendo una serie de golpes. En la tenencia existían 3 celdas, bueno, todos juntos, todo el tema, bueno, así es el tema. Según Jorge II Bando Agüero, los hermanos Rey permanentemente estaban en la tenencia de Fresia, quienes daban órdenes de quiénes debían ser golpeados o no, porque conocían a toda la gente. Bueno, y por judicial, ¿qué sentencia? Militares. Y después continuó el hostigamiento. En el año 75 los servicios de seguridad hicieron redadas en el campo y la gente que tenía que ir a firmar la tenencia de Fresia, golpe, y así continuó todo el tema. Yo les contaba que había sindicatos opositores a la Unidad Popular, obvio, y todo el tema. Acá adjunto, por ejemplo, un documento del 14 de septiembre del 73 de la Federación de Trabajadores Agrícolas de la provincia de Yanquihue, que estaban celebrando la llegada de la dictadura y la represión. Para que vean todo el cuadro completo de la situación. El 1 de marzo del 75, en Fresia, se le hace un homenaje a René Villanueva Robarzo por todo lo que hizo. Ahí... bueno, estaba acompañada su esposa Jimena Villarroel y el alcalde de Fresia hizo un discurso, Humberto Gallardo, ahí lo pueden leer todos los detalles de todo el tema. Ahí entrego detalles un poco, muy resumidamente, de la condena que estableció el Poder Judicial, todo el tema, todos los fallos, que no me voy a detener en ese tema en general. Que está en el libro, que lo pueden leer. Ya el 13 de octubre del 73, María Elisa Carrillo Aburto, esposa del rey, ya comienza a solicitar todo el proceso de fuera para que le vuelvan el terreno, todo el tema. Se hace todos los trámites y bueno, el 19 de octubre del 73, que estas cosas tampoco es que muchas cosas no se abordan y después quedan las cosas como están. Jorge II Bando Agüero, de 21 años, se le hizo abandonar el asentamiento del Toro después de ser amenazado y obligado a firmar documentos en la oficina del abogado de apellido Kuchel en Puerto Montt, en el cual había uniformado, manifestando su inconformidad el campesino con esta entrega de asentamiento, puesto que allí estaban en sus casas inversiones obtenidas por medio de créditos con el Banco de Estado y con la Cora, con los cuales querían maquinaria, animales, semillas, todo. Así obligaron a firmar a Jorge II Bando Agüero como presidente del asentamiento y Juan Elgueta Vidal. En el predio quedaron maquinarias, herramientas para sembrar,
tractores, rastres, cultivadores, animales, junto con la planta del Banco de Estado, nombre del sentimiento los cuales manejaba Arismendi, ejecutado, y Juvenal Sánchez, que se llevaba en Estados Unidos. Los créditos otorgados por la CORE y el Banco del Estado fueron pagados con la venta de animales y en el predio quedaron cerca de 40 animales en poder de los reyes, dueños del predio. Finalmente, 3 de abril del 73, o sea, 3 de abril del 74, la Corporación de Reforma Agraria deja sin efecto la expropiación y quedamos con los dueños de esta gente, quedando con estableciendo su poder ahí. Y bueno, toda su rey y su poder todavía está y marca toda la situación actual en la zona. Eso es lo que trató de abordar en el libro, ir más allá de lo que se estableció en el Poder Judicial, lo que se establece. Porque acá lo que ven es un punto, pero este punto no permite ver toda la vasta situación en general. ¿Por qué? Porque si no vemos todo el conjunto, no vamos a ver cómo está estructurado la zona, cómo está estructurado el país, cómo se impone violentamente cuando los grupos de poder quieren establecer su control y su situación, como ya lo vimos en el estallido social y como lo estamos viendo en otras situaciones dramáticas en el país. Y este es un capítulo más de esa situación. Desconocido porque el poder establece y borra lo que no le importa. Eso en general. Bueno, dejo abierto las preguntas, consultas y bueno, está el libro para la venta. Gracias. Gracias a ti, Vladimir. Bueno, primero agradecer esta oportunidad, es la segunda vez que vengo. La primera vez fue por el tema del nazismo acá en Puerto Montt. Es bueno tener esta información. ¿Por qué? Porque como usted menciona, la historia se enseña en los establecimientos educacionales o se difunde en los círculos más académicos, siempre con un sesgo, ¿ya? Y siempre filtrado, ¿ya? Porque la historia también es un instrumento o una herramienta de poder. Yo agradezco también su objetividad, porque usted trata de dar siempre la información de una forma horizontal, donde se pueden apreciar todas las variables. Me di cuenta en el libro pasado y también acá. Es un tema que, ejemplo, yo soy de Puerto Montt, mi señora de la zona de Yanquihue, pero es un tema que es desconocido. No es un tema que se converse de la historia, de la poca historia que nosotros trabajamos o que se conoce en esta zona. Siempre tenemos una mirada centralista, que la historia se hace en Santiago, o de las historias de la élite. Por lo tanto, cuando mi señora en la mañana me envía un WhatsApp con esta información, no dudé en venir, porque de verdad que es un tema que es importante y que también hace que uno comprenda. Podemos tener opiniones políticas o ideológicas diferentes, pero la historia nos sirve para comprender los procesos. Y debido a la ignorancia que tenemos desde el punto de vista cultural, histórico de la población en sí, que puede ser también intencionado, como generalmente es, uno puede comprender mejor a las personas. Yo, como digo, este tema del Fondo del Toro, yo solamente me tuve conocimiento porque por una funcionaria con la cual yo trabajo, y obviamente tuvimos una pequeña aproximación, discusión política, ¿ya?, de cómo estaba el país, pero ella me habló que su papá, que su abuelito en Fresia estuvo en el Fondo del Toro. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea que había habido un operativo militar con 300 personas, con todo lo que significó. No tenía idea. Entonces uno va comprendiendo las cosas, comprende la situación actual también. Así que agradecido. Bueno, yo durante el relato me surgió un poquito
la duda de cuáles eran las motivaciones de los distintos grupos que fueron apareciendo. Me parece más evidente los que lucharon por la expropiación de fondos, ¿no es cierto? Su motivación de tener una tierra propia para trabajar. Pero me preguntaba un poquito, por ejemplo, esta familia Rein, si se vio tan perjudicada con este terreno, si cambió mucho su situación económica y social con este cambio. Me pregunté un poquito las motivaciones que pudieran haber tenido este sindicato pro dictadura, cuál era su realidad, si eran también en una mejor situación económica, si eran campesinos que tenían tierra, o en fin, cuál fue su motivación para sacar un comunicado tan... Sí, que todos tienen sus motivaciones. Esto ya tendría que hacer otro libro de estudio antropológico mucho más detallado en todo el tema. Pero esto tiene que ver con una forma de explotación que se da específicamente en nuestra zona, de imponer cierto control territorial, como lo establecieron la colonización alemana y todo el tema de controlar un territorio utilizando la violencia en general. Bueno, todos los mapuches lo saben muy bien, y también utilizar los mecanismos del Estado para aumentar el crecimiento de su riqueza a través de los apoyos de Corfo para aumentar y controlar más territorio, todo el tema, y establecer todas sus redes, porque este es como una red de latifundio a través de familias, de articularse y todo el tema. Y bueno, está muy bien organizado, está toda su red de poder comunicacional y todo el tema establecido. En el caso de los sindicatos y todo el tema, habían un vínculo de inquilinaje que se establecen con ciertos sindicatos para articular este vínculo con los dueños de fondos, para establecer todo el tema y no vincularse con una estructura política mayor y todo el tema, y quedarse con una cierta características particulares. Estos sindicatos están vinculados a la democracia cristiana, y la democracia cristiana ya había establecido su red, como también había sindicatos de la Unidad Popular. Entonces ellos tenían su disputa y su forma de articularse en todo el tema. Y esa forma de articularse llevaba a que estos, cuando tomaban un lugar, se dedicaban a las borracheras y todo el tema, no se articulaban nada, a diferencia de los CERA, que era una cosa estructurada y organizada. Ellos no querían eso porque querían que bloqueara el proceso de la Unidad Popular. Eso se ve muy bien en el libro de la Unidad Popular en los Muermos, o lo que pasó también, y lo ha hecho violencia en el fondo, la matanza del Fondo del Mirador, que ahí se muestran las características de estos tipos, o sea, estos tipos dueños de fondos que ya no le basta que el Estado les pague las propiedades, los recursos. Ellos llegan y van a robar directamente. O sea, páguenme y me robo. En esa matanza que ha pasado en el olvido, ahí se muestra todo el tema. Pero es así. Pero ellos imponen su ideología y su forma de ver, y lo establecen a través de sus instituciones, de sus medios de comunicación y de sus instituciones educacionales. Ellos construyen su mundo y todo el tema, y ellos establecen su norma. Y eso es lo que muestra el libro. O sea, ellos no dudan en emplear la violencia, y bueno, por eso estos capítulos pasan al olvido, o quedan segmentados en una cierta línea particular para que no entre en cuestionamiento esos grupos de poder. Eso es como un objetivo de ellos. O sea, estas cosas de terminamos así, ya, tanto. Es como eso lo que uno puede percibir a lo lejos, a la distancia, con este tema del libro en general. Eso es lo que uno puede ver en general. ¿No sé? La presencia del MIR, desde el punto de vista político, yo diría que el MIR tenía sus objetivos también, objetivos militares también, en el sentido de la lucha armada, en caso necesario. ¿Usted vislumbró que hubo alguna formación con las personas que estaban en el Fondo del Toro?
no tenían los recursos económicos para hacer algo así, ni mucho menos. Y después el golpe es como todos, pensaba que habría alguna resistencia o algo, pero no se pudo articular nada en general. Por lo tanto, la operación militar que llevó a cabo el ejército no fue un enfrentamiento, fue simplemente ocupación y ejecución. Sí o no, es que ellos tenían que trabajar, esto ya venía de sus dueños, que son los dueños del fondo, y dicen, ya háganme un trabajo gratis, Claro. entrégame todo y me quedo con o sea, más claro que eso, quedarme con los ahorros, quedarme con el alimento. Esto que dicen, vamos, esto es lo que dicen esto ahora, dicen, vamos a llegar, vamos a atravesar la seguridad, pero en general, pero bueno, eso es otro tema que no, es gente que está en fiesta ahora, pero bueno. Pero en general, bueno, ahí se ve un poco este tipo de personajes que hay. Las víctimas que fueron asesinadas, ¿no?, o ejecutadas, ¿solamente fueron las personas del MIR? ¿O también fueron las personas? Bueno, Oscar Arimenti, el presidente de asentamiento, que fue también ejecutado. Ah, también fue ejecutado. Sí. Todos están ahí Todos ejecutados. están ahí, esos detalles. Nombres. todo el tema. Y sobre el modelo productivo incipiente y truncado, no sé si se aborda ahí en el Sí, porque el Centro de Reforma Agraria eso es lo que iba a articular. El asentamiento estaba vinculándose a eso y articulándose con los créditos, creando un modelo de lechería, creando un tema productivo, y estaba entrando la Universidad de Chile a través de Sorno para dar capacitación, para dar una articulación a todas estas cosas en forma mayor, en el sentido del tema productivo agrícola y el tema también de formación también de las personas. O sea, había todo un tema focalizado con todo eso lo que pensaba hacer lo que estaba haciendo ya la Unidad Popular, y a través de estos mecanismos que estaban haciendo, a través de crédito, todo el tema, y todo estaba articulado, o sea, estaba articulándose algo ahí. Pero la intención era levantar una cooperativa, No, cooperativa no, era establecer como estos centros de reforma agraria tenían todo un tema, una escala, todo el tema, y después de eso crear como un modelo productivo mucho mayor, donde se asignaría la tierra, la propiedad colectiva a todos los integrantes del centro, o sea, ir modernizando todo, capacitando el tema, articulando el tema para darle como un modelo productivo mucho mayor, que superando el paradigma latifundista para entrar ya a una cierta modelo productivo. Ahí pueden haber muchas visiones. Yo creo que todavía estaba con una mirada, la Unidad Popular, yo creo que estaba tirando un modelo de lo que era el estado de bienestar socialdemócrata, Suecia, eso, más que el modelo socialista. Aunque Cuba estaba todavía impregnando todo el tema, fruto de los éxitos en la alfabetización y otros temas. Pero yo creo que estaban pensando en eso en general. Yo creo que estaban pensando porque aplicar crédito y otras cosas va para esa línea en general. Eso es como mi tesis en general. Otros pueden tener otras tesis, pero eso es lo que veo yo. Y en el día de hoy, ¿en qué medida sería aplicable una reforma agraria como esta? No, ya, la reforma agraria fue exitosa y entramos a un proceso no socialista, sino un modelo neoliberal de explotación, y estamos en otra realidad, ya no es factible eso, ya ese paradigma, esos personajes sociales, esa articulación obrera, todo eso ya no es, o estamos en otra realidad. Porque me topé con unos números de los modernos donde efectivamente la concentración de la tierra está muy Sí, yo tengo el libro, yo hice un libro sobre esa situación y bueno, es así, pero bueno, es una situación bien particular. Ahora viene una situación, un movimiento por esto, el tema de la cordillera Cerrado, pero hay una concentración de grupos alemanes y todo el tema. Subieron situaciones también de violencia igual ahí, pero de reforma agraria no le veo un horizonte a eso. Yo veo una situación de concentración vinculada a un modelo capitalista todavía muy fuerte, y tiene que seguir desarrollando, y tiene su paradigma, tiene todos sus mecanismos en general. En la prensa de la época, ¿cómo se describe el hecho? Es que no había prensa, había comunicado, y yo hablé con los periodistas, por ejemplo, el diario de Antigua, y recuerdo Juan Barriento y toda esta gente en general, no solamente en casos, pero no había posibilidad,
caso que abordo en otro libro, el caso de deportistas de Liz, hubo una coma que estaba mal y estaba al lado del militar, llegaba el militar, entraba y te amenazaban con todo. Claro, pero dentro de la mesa, de ejemplo, de aquí, güey, No, que aquí no mencionaba el hecho. No, comunicamos. Comunicamos. Y en caso de otros medios, Portugal no, eso era ya grosamente, ya el Heraldo era una cuestión ya. Por eso yo no puedo ir a Portugal, que no tengo ganas de presentarme, me salir. Pero no puedo hacer. No puedo presentar la acta del 12 de septiembre en la municipalidad, porque no sé qué tienen tanto miedo, si está por historia. Pero bueno. Es así la historia, Y por eso molesta a mucha gente cuando uno hace una investigación histórica. No solamente a los sectores de poder, sino a otros sectores que se prestan también para esta caricatura en general. Eso en general. Vladimir, Villarroel en este momento está detenido. Sí. Probablemente salga por la nueva ley por el nuevo impulso que quiere darle CAS a sacar a todos los violadores de derechos humanos, ¿no? Bueno, eso tendrá que ver el Estado. Ya hay una sentencia judicial y todo el tema, pero a mí lo que me llama la atención es toda esa estructura de poder que está viva y corriendo en ciertas partes que no ha sido cuestionado. Este libro apunta para eso, porque no se ponió el foco a eso, y bueno, por eso estamos como estamos, porque nunca se puso el foco en esa situación y se ponió en otro foco que llevó a la derrota del movimiento social. Esa es como mi visión. Hay gente que la molesta, pero bueno, los crudos hechos lo muestran así. Claro, la historia. Sí, una historia. Vladimir, la familia de los fallecidos ¿sienten algo? No sé, yo no voy a repetir, las familias, las víctimas son víctimas en general. Y puede pasar miles de cosas, como me contaron hace unos días, por ejemplo, no en este caso, sino en otro, que puede ser tu papá ejecutado y al otro día estar celebrando el triunfo de casa. Entonces puede pasar miles de cosas por los familiares. Es otra realidad. Yo ahí en el campo de la psicología no me voy a meter. Me encanta la psicología, pero no me voy a meter ahí. Yo hago historia, soy antropólogo, igual también estoy cualquiera de antropólogo, pero me centro aquí en la parte de la historia, en general. Claro. En general, no la situación de la... Pero ¿qué fue lo que cambió? Que pasamos de un campo que no sé si mayoritario, pero tenía una presencia de izquierda fuerte al momento actual donde el dominio de derecha absoluto. No sé si era... Es que también yo escribí un libro sobre el animado popular en Puerto Montt y la situación. No sé si era tan fuerte. En el caso de Puerto Montt tenemos un intendente, Oscar Ramos, que teníamos camioneros parados y él estaba desesperado por tratar de conseguir neumáticos para los que están parados. Entonces, es una cosa, hay gente que se enoja, pues yo puedo estar en un libro todo el tema, o estar en los asentamientos, la gente sentado, la gente aspiraba a una solución inmediata y podía pasar, por ejemplo, hay libros, por ejemplo, que abordan, por ejemplo, el tema de las propiedades acá. Por ejemplo, hay un momento que Lucía Iriar conversa con pobladores acá en Puerto Montt y dicen, ¿van a alojarme? No, van a mantenerse en sus casas, todo el tema. Y mantienen las políticas todo el tiempo porque ellos crean todas sus redes, las redes en la forma de la maldad o de su línea y todo el tema. Entonces se establece mecanismo y todo el tema para que entrara todo el tema del mundo del neoliberalismo y todo el tema de su estructura como lo vemos ahora. Vemos el mundo de la educación con denuncias de una educación destruida, con desconfianza, amenazándose los estudiantes mutuamente, porque tenemos una sociedad vinculada al capitalismo y a la individualización y una cultura del consumo, donde toda la industria cultural comienza a construir estos personajes, estas cosas, y por eso van a fracasar y van a seguir fracasando en general.
Nosotros hacemos historia, hacemos investigación y todo el tema. Ahora, que les moleste tanto, si están tan seguros, ¿por qué les molesta tanto y tienen tanto miedo en general estos grupos? O significa que son muy, su poder es muy blando, que le tengan miedo a la historia, a la investigación histórica, a todo el tema, que salga todo este tema. Pero bueno, es así la cosa. Sí, es así. Es así. ¿Qué piensas tú, Vladimir, en el momento actual ahora, que dentro de todo lo que tú estás hablando, que se haya inyectado, se haya insertado, o el poder puso a los narcos en lugares periféricos de las poblaciones, que lo vemos acá en Bueno, todos lados? el modelo neoliberal liberal y la industria cultural que va a través de la neoliberalismo incentiva la individualización y crea también todas estas teorías y esta articulación y toda esta confianza y toda esta jungla de cemento, como le llamamos. Esos son los mecanismos que articula todo el sistema, porque el sistema y el modelo neoliberal tienen sus mecanismos a través de las redes sociales, la articulación. Ellos mueven. Ellos, ya lo vimos en la última lección, ellos son capaces de mover para un cierto patrón. Y no le importa destruir todo, destruir todo el tema, destruir todo el estamento, no le importa irse con otra estructura. Pero esto es un proceso vamos a vivir un proceso muy acelerado, vamos a ver cambios muy brutales y todo el tema, porque ese proceso no se detiene y vamos a ver cambios de todo tipo, en los 5 o 7 años, lo estamos viendo en Medio Oriente también, vamos a ver cambios de fondo. Y el papá de todo esto está en una crisis terminal, entonces, que es Estados Unidos, entonces... Sí, pues. No voy a centrarme en eso, que es muy largo, pero está en una crisis terminal y estructural y no puede salir de esta. Tan decadente. Y el modelo productivo y todo el tema también va a tener graves problemas. Va a tener graves problemas, no voy a centrar en eso, estoy desarrollando también, escribiendo libros de ciencia ficción, igual que aborda un poquito eso, pero ese es otro campo que... Pero Vladimir, pero también eso viene, se supone que, claro, está decayendo el sistema neoliberal de Estados Unidos, ¿no es cierto? Está agonizando, digamos, o sea, está destruido, ya no tiene la fuerza, pero eso va a traer repercusión para acá también. O sea, Capitalismo tardío. Capitalismo tardío también, sí, no está... Eso, Ya no tiene que ver por su... pero eso también va a afectar aquí también a nuestro país también. Sí, pero también hay que decir que el paradigma de izquierda también está absolutamente en crisis, justo una serie de situaciones. Tenemos un paradigma que tú no puedes mantener, un paradigma de transformación manteniendo una estructura que es como el neoliberalismo. Si tú haces como fue el gobierno de Boris, utilizas el modelo neoliberal, al final el neoliberalismo te va a consumir todo y te va a destruir todo. Pero entonces no hay una izquierda, no existe la izquierda. No, es que no hay. Ideológicamente... Sí, el proyecto de izquierda y el sentido de izquierda... no existe ninguno de los partidos actuales, o sea, en general. Ellos quieren mantener un modelo, todo un proceso de ruptura de eso. Hay un proyecto de izquierda, yo lo veo que sí, sigue habiendo movimiento social y todo el tema. Una articulación con, tú dices partidos, no creo, no, va a pasar por otras cosas. Pero hay un sentimiento, hay una cosa y va a surgir por ahí. Pero va a ser una estructura distinta, no va a ser los que se fueron de triunfo acá y se fueron a la fiesta, como los del Frente Amplio y otra gente, o sea, esos se fueron a la fiesta. Pero es otra cosa distinta, yo creo. Y otra gente que viven paz y comienzan a disfigurar el pasado con su retórica idealista y cosas que tampoco va a ser la secta de lo iluminado y que buscan a resucitar personajes del pasado, no. Va por otro proceso, va por el proceso de cambio y transformaciones y uno lo va viendo, lo va detectando en general. ¿Qué piensas tú, esta información que tú tienes, todo este trabajo de fondo de la verdadera historia que no se cuenta, que no se lee, que no está en la prensa, en los medios de comunicación y no se habla cotidianamente? ¿Qué piensas? Curiosamente, mira, yo envío esto van comunicado todo el tema con los medios de comunicación, yo hablo con todos. No sale, pero hablo con todos. Y no, están dando vueltas por ahí. También me llaman también de núcleo de poder y todo. Y están atentos.
Ahora, los otros que estén en fiesta y pajareando, bueno, es cosa de ellos, pero Claro. hay gente está atenta. Claro. Sí. Si quieren ir a turistear a Barcelona, hablar de fake news, es cosa de ellos. Pero, uno está en otra. Uno está en otra. ¿Cuál es tu próxima? Bueno, tengo varios libros, tengo que ver los que voy a presentar. Tengo ganas de presentar el de La Matanza Punto del Mirador, que ahí se cerraría todo este ciclo para que les quede claro el cuento. Tengo ganas de presentar el libro de Puerto Vara, Unidad Popular hasta el golpe, y el de los juegos que lo presentamos, que se aclararía todo este tema. Viene un libro, está en imprenta, hemos demorado con la imprenta, pero estamos ahí continuando con la historia de Quenuir, nuevas revelaciones de lo que pasó anterior y post terremoto. Viene el nuevo nazismo ahora, el nazismo en Lago Yanquihue, el segundo tomo, pues estaba por semana, ahora cerramos con este. Hay un libro de ciencia ficción que estoy escribiendo actualmente y estamos después que estoy ya terminando el borrador de eso, voy a ver qué tema, porque quiero preguntar y hacer consultas para ver qué tema voy a abordar. Tengo varias carpetas, pero quiero ver, dependiendo de la coyuntura también, porque estoy viendo qué es lo que necesita, qué literatura necesita en este momento la gente, qué es lo que busca, qué proceso para las transformaciones, y ahí estoy viendo. Pero, ¿a qué gente te refieres, Vladimir? A la gente de los movimientos sociales, los movimientos que puedan surgir, las tendencias culturales, todo el tema. Eso es uno que tiene que ir viendo y eso es complejo. Es complejo porque este proceso no está configurado. Yo lo veo como el término de la edad media esto. Esto es como un hervidero y tú vas viendo cosas, pero todavía no tiene concreción. Entonces uno tiene que ir viendo ahí qué es lo que se va a ir articulando. O no de la frente, no sé. Pero no sé cómo se va a ir articulando y tengo que ir viendo. ¿Y por qué crees tú que en todos los lugares que tú has querido presentar tu trabajo se han negado? Yo creo que tienen miedo. No, todos tienen miedo, no sé por qué, si ganaron la elección está bien, ganaron, no sé qué, no sé por qué tanto miedo, todo el tema, no sé, uno escribe y saca su libro, todo el tema, uno no se produce, ¿no? Perdón, tengo una pregunta. Primero que todo, muchas gracias. Yo creo que un ejercicio de poder sistematizar algo de conocimiento siempre es un acto de resistencia, sobre todo cuando permite rescatar relatos alternativos que están escondidos en nuestra historia por distintas razones. Y me gustaría saber qué metodología de recolección de datos pudiste utilizar para poder sistematizar este libro. Principalmente, bueno, yo como soy antropólogo siempre me gusta revisar mucha documentación. Y mi vieja escuela de antropología, el tema de la hermenéutica, los significados que están en el fondo del documento. Yo me jugué mucho con ese tema. Estamos entrando en el mundo de la pintura, pero es hasta la hermenéutica, viendo el significado y el significante de cada documento. Y esa es como la idea, revisar mucho documento, como te dije, y fui al Archivo Nacional a revisar toda la prensa que había, metiéndome en todas partes. Revisar los archivos del Poder Judicial y la ley de transparencia, que mucha gente no conoce, pero se puede usar, y ahí accedía a los informes del Ministerio de Agricultura, CONAF y harta documentación ahí, que la ley de transparencia que no está en el caso del Poder Judicial, porque como te digo, en los fallos, todo el tema está acotado solamente en las víctimas del tema de las torturas, pero no todo el proceso y todo el tema que es lo que hay que entender ahí a través de los archivos documentales para entender todo este proceso, todo amalgama. Uno no se puede entender con toda esa, no sé, revisa toda esa documentación, todos esos antecedentes, revisar los planos y todo el tema de toda esa dinámica en general. Es imposible. Pero está toda esa documentación. El problema es que mucha gente no revisa la ley de transparencia. De repente pueden opinar también, escriban abajito y pueden opinar lo que están mirando. Sí. No estaba hablando con las personas que pueden opinar ahí. Sí, que opinen. Sí. Sí. Pero es como Vladimir, referente a
a lo de atrás que estábamos hablando del sistema neoliberal que está agonizando en un país que lleva a la vanguardia de esto que también está agonizando, ¿también agonizará CAS con el sistema neoliberal en Chile? No, casi ¿Cómo? responde a un periodo determinado, a una época determinada y bueno, es un ciclo nomás, que bueno, está llegando, ganaron, pero perdieron, o sea, es un ciclo que se va a cerrar. Ujú. Sí, Espero que no vuelvan los otros, que espero que vuelva un proceso distinto, pero es un proceso largo. ¿No? que vuelvan los otros qué. Los que fueron antes, los que están de fiesta actualmente, que están de fiesta, están celebrando. El jardín infantil, ¿cierto? Y estas no están de fiesta, y están celebrando todo el tema, no sé qué cosas. La gente lo está pasando muy mal, pero están celebrando. No, yo creo que son procesos que van a venir de afuera. ¿No? Ya el Claro. Chile no depende de estas cosas, No, depende no, de sí. afuera. Yo estoy centrado viendo lo que está pasando en Medio Oriente, Irán, otros procesos sociales, porque va a venir desde afuera los cambios. Lamentablemente Chile no es el centro para los cambios de transformación, van a venir de afuera. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en otras partes. Ahí cualquier proceso de ruptura va a significar una ruptura fuerte acá. Eso claramente. Seguro que he visto en las redes o en YouTube gente especialista en el tema. ¿Será China el próximo dominante del planeta, ya que no es Estados Unidos? China tiene sus conflictos internos y ellos tendrán que ver qué es lo que quieren hacer. Ujú. Tendrán que resolver esos conflictos internos y ahí vamos a ver. También está la India, pero bueno, también tiene sus problemas estructurales de fondo. Vamos a ver. Europa no, yo creo que no, pero China tendrá que tomar sus decisiones y qué propuestas a nivel de la humanidad le ofrecer. Y la India tiene sus conflictos Pero internos. China sí ha ofrecido la paz, no ha disparado no, una pero- bala y se ha Sí, puesto pero como tiene- líder político. Tiene tensión interna de los procesos que quiere llevar. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y es un proceso que toman definir. Que se va a generar una ruptura con el capitalismo que propició tener ciertas cosas y cierto desarrollo económico. Ya el momento de la ruptura, ya el momento de generar una propuesta al mundo. Bueno, eso es lo que tendrá que decir. Esto es un debate muy fuerte que está habiendo estos últimos días en China, pero eso entre lo de Xi Jinping, los militares y las otras fuerzas ahí tendrán que tomar su decisión. Ahí en el caso. Y Rusia tendrá que algo que decir también, ojo. Yo a Rusia no lo doy por muerto, siempre surgen algunos pensadores también interesantes por ahí. En este momento todavía no, pero va a surgir algo. Sí. Estamos. Cristian, preguntas. Ya. Está el libro acá, los que quieran. Ya. Muchas gracias. Te agradezco, Vladimir, tu presencia y también, como dicen ustedes, ¿no es cierto?, los chiquillos, la información, el trabajo que te has dado, porque esto es muy importante nosotros también para que tengamos una base, ¿no es cierto?, donde apoyarnos y decir, oye, esto pasa por esto, y también para, Registro histórico. no solo para nuestros niños. Yo tengo un niño, tenemos un niño, y también importante que lo sepan, para que esto vayan, digamos, generando una bola de nieve para las últimas generaciones. Gracias, Vladimir. Listo, gracias. Voy a cortar ahora.